En esta mañana nuestra iglesia virtual, buenos días. Desde hace 8 días quitamos la inscripción a nuestro culto para todos, entonces todos están cordialmente invitados a su casa. Muchas veces nos levantábamos y pensábamos que no podíamos ir al culto porque no nos habíamos inscrito, ya no tenemos ningún tipo de problema y queremos animarlo a que vuelva a su casa. Tenemos el aval de las autoridades de un aforo de un 75% y queremos animarlo a volver a la casa del Señor. Y queremos invitarlos a todos, a nuestra iglesia presencial, a nuestra iglesia virtual, a que estemos orando e intercediendo por nuestro congreso misionero este fin de semana. Y aquellas personas que tienen un llamado, que tienen un clamor por las misiones, pueden inscribirse en el link, pueden inscribirse hoy al final de nuestro culto. Cualquier información puede contar con nosotros y los bendecimos queremos invitarlos en esta semana a las reuniones y a nuestro culto virtual del miércoles y el día domingo. Vamos a cantar una canción antes de que nuestro pastor venga a predicar. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, hermanas, ¿qué tal si nos ponemos en pie una última vez?
Muy buenos días, hermanos, amados, queridos. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y en esa carta vamos en el capítulo 3 y hoy vamos a meditar sobre versículo 14 al 16, que nos va a hablar de la iglesia del Señor. Y una pregunta que quisiera hacerles en esta mañana es: ¿qué concepto tiene la gente, toda la gente de la iglesia? Y por supuesto, ¿qué concepto hay en nosotros los creyentes acerca de la iglesia? El concepto de iglesia determinará mi devoción. El concepto que yo tenga de iglesia va a determinar mi devoción hacia Dios. Y por supuesto que la persona más indicada o la fuente que nos puede ayudar a tener una devoción amplia y un concepto preciso de la iglesia es el concepto del mismo Dios. ¿Qué concepto tiene Dios de su iglesia? El título para este día es La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Leamos entonces 1 Timoteo 3, 14 hasta el verso 16. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo quería ver cara a cara a su discípulo Timoteo, pero no lo podía hacer porque, como usted bien recuerda, algunos lo aprenden hoy, estas son cartas pastorales, y que en medio de esas cartas pastorales el apóstol Pablo, estando muy lejos, le era difícil poder llegar a donde Timoteo. También pasó por eventos de cárceles y bueno, hay algo que se le imposibilita al apóstol Pablo de ir donde Timoteo. Entonces recurre a las cartas pastorales. En la primera carta, motivo de nuestro estudio, luego de hablar del liderazgo en el capítulo 3, enseñará dos postulados sobre la iglesia del Dios viviente. Dos postulados acerca o sobre la iglesia del Dios viviente, y quisiera que tuviera muy presente esos dos postulados porque parece que fueran iguales, pero no son iguales. El primero de ellos, el primer postulado sería la iglesia que tiene Dios. La iglesia que tiene Dios. Dios tiene una iglesia. No es cuestión de hombres, no es cuestión de imaginación. Lo primero que dice es que todo lo escrito hasta ahora, en el capítulo 1 al 3, tiene como fin que los miembros de la iglesia se porten de la manera más adecuada cuando se congregan. Entonces dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa
del Dios viviente. Entonces, ¿cómo conducirse uno, cómo portarse en la iglesia del Dios viviente? Y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:40 la manera general, los principios o el principio que se debe tener en cuenta en todas las áreas. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo, hablando dentro de la iglesia, decentemente y con orden. Eso debe distinguir una iglesia. ¿Sabía que hay iglesias desordenadas? Empiezan tarde, no tienen nada arreglado, sus creyentes no están pendientes de, como parte de la iglesia que son miembros en particular, de tener todo el sumo cuidado para ir a asistir a la iglesia, dejar todo perfectamente, sin imprevistos. Hágase todo decentemente y con orden. Que no hay otro organismo y organización que merezca la atención debida que la iglesia del Señor. Si hay alguna institución por ahí que los gobiernos que requieran que se haga todo decentemente y con orden, muchísimo más la iglesia del Señor. Que aunque miembros tengan buenas motivaciones en el ejercicio de sus dones, deben estar bajo una forma y bajo una estructura, o bajo una cobertura, y bajo una cobertura pastoral y bajo unas normas. Porque es posible que uno haga la obra de Dios como uno quiere. Ya no cuenta uno con sus pastores. Se vuelve uno autónomo en todo lo que hace. No pide permiso para hacer en nombre de esa cobertura cosas, sino uno ya va determinando. Se va volviendo prácticamente iglesia para sí mismo, donde uno mismo determina qué hacer. Cuidado tendríamos que tener en ello. Y dice: para que sepas cómo conducirte, y viene el término, en la casa de Dios, no en su casa, no en la casa de cualquiera, sino en la casa de Dios. Eso es lo que podía hacer contener mis emociones y mi ímpetu. Decir: es la casa de Dios. La iglesia no es un edificio donde cada uno viene y se reúne como quiere, como les he dicho, o una institución humana. No lo es. Es una familia. Y como es una familia, pues tiene orden, tiene padres. Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Otra vez, la casa de Dios, la familia de Dios. Algunas personas dicen: no sé qué ha pasado con los cristianos, que a veces honran más a la gente de la iglesia que a su propia familia. ¿Qué opinaría usted de eso? Diríamos que no, que tenemos el deber de cuidar de nuestra familia, por supuesto, pero hay algo que nos une con ellos: la consanguinidad, la sangre, ¿verdad? Venimos de una familia, de un padre. Pero hay algo que nos une en la iglesia, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo el universo y el creador de los espíritus, por lo cual encontramos razones o razón suficiente para a veces dar, en el momento que es oportuno, más gloria a Dios, y más gloria y más atención a veces a nuestra tarea que nos une como familia de Dios, y mucho más cuando nuestras propias familias no invocan el nombre del Señor
y es como nada para ellos. En la familia de la fe estamos pendientes de los hermanos que se congregan y les ayudamos. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, que Dios ha puesto al cuidado nuestro, algunos miembros que necesitan de nuestra ayuda. En esa familia llamada también la casa de Dios o familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Es bueno recordar que Él es el único dueño, y la razón es porque en la antigüedad, antes de Cristo, diseñó y conservó desde los israelitas el concepto de congregarse con un término que aparece en iglesia, que es asamblea, que va a tener dos, este término tiene en hebreo y en griego. En hebreo es kahal, asamblea, la reunión de los congregantes que se veían, estoy hablando del tiempo de Israel, se reunían para planificar o llevar a cabo un consejo de guerra, o para juzgar o deliberar, es decir, ser guiados. Representaba también a aquellos que por estar bajo un pacto, y no olvide la palabra pacto para decirle lo que viene, tenían el derecho estas personas de ofrecer sacrificios. Toda persona que no está bajo un pacto no tiene dicho derecho, diciendo que Dios todo lo hizo bajo un pacto. Dios hizo un pacto con su humanidad, y si usted desconoce o no hace parte de ese pacto, usted está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sus sacrificios son cero, no valen, porque no está dentro del pacto que Dios hizo con su pueblo. En esa reunión, hablando del tiempo de Israel, de Cajal, la asamblea, no se incluía a los extranjeros, es decir, a los que no fueran judíos. Es decir, ¿por qué? A los que no estaban dentro de un pacto. ¿Por qué escogió Dios un pueblo? Para hacer un pacto. En el Nuevo Testamento, producto de que Israel fallara en la administración de dicho culto y de sus ordenanzas, como lo dice Romanos 9:4, que dice de los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y escuche, el culto. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene ciertos simbolismos y rituales? Si no es porque corresponde al tiempo de lo que Dios diseñó para los israelitas, aun en cuanto a sus vestuarios, cosas que a la verdad en su tiempo tuvieron su reputación, pero que después el Señor quiso manifestar de otra manera el espíritu de esa letra. Los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué pasó entonces? Los israelitas fallaron. No que la palabra de Dios haya fallado, sino que los israelitas fallaron en el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces Cristo, hablamos de el Dios que dio la asamblea a los israelitas. Ahora vimos en la falla de los israelitas, vemos en el cumplimiento de su plan a Cristo ganar el derecho para judíos y gentiles, pero ya los
judíos tuvieron una oportunidad y fallaron, ahora los gentiles, es decir, los que no eran judíos, nosotros, que al dar su vida a Cristo, ganara y nos diera ahora el derecho de ministrar en su casa de oración. Eso nos dice la Biblia. Entonces, por creación y por redención, el asunto de la asamblea, el asunto de una iglesia viene del Dios viviente. Mire lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu fue el que dio líderes para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Que la iglesia es de Dios, sencillo. Y la palabra hebrea para iglesia, para asamblea es akahal, y la palabra griega para iglesia es eclesía. Eclesía con K, de ek es fuera de, ek es fuera de, y clesis, llamamiento, es decir, los convocados y los llamados de afuera. La iglesia es gente no es por derecho, sino por llamado. No es por derecho generacional, sí, muchos cristianos, hijos de cristianos están acá, pero no es eso, sino porque Dios fue el que llamó, Dios es el que llama y Dios es el que llamará a los de afuera, a aquellos que no preguntaban por mí. Puede ser que usted esté acá y usted no está preguntando por Dios. Fui hallado por los que no preguntaban por mí. ¿Qué tal eso? Increíble. Dios es el que llama. Los llamados de afuera. Pablo dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, quiero reseñar aquí, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte se encuentra en medio de dos frases: la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte entre la iglesia del Dios viviente y la verdad, diciendo que es una sola idea. Es una sola idea. ¿Por qué una sola idea? La iglesia del Dios viviente, la iglesia de la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. La iglesia es mía. La gané y yo soy la verdad. ¿Cómo hace usted para seguir la verdad? Algunos podría preguntar, es que pues con tantas religiones uno ¿qué haría? Pues bien, se despeja acá cualquier tipo de duda. Jesús dijo que era la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que la iglesia es columna y baluarte. También baluarte, vayamos a esos dos términos. Columna, estulos. Columna es que, pues piensen en una columna. ¿Qué hace una columna? Sostiene el peso de un edificio. Y de forma interpretativa, lo que está diciendo el apóstol es que la iglesia como columna es responsable de la capacidad colectiva. Yo les estaba hablando que cuando somos líderes hacemos lo que queremos a veces. No, somos responsables de la capacidad colectiva. Hay muchas capacidades que se desarrollan, pero todo tiene que ver con una sola comunidad, la comunidad de fe. Capacidad colectiva, ¿qué hace más? Mantiene las doctrinas de la fe. Y quizás algunos podían esperar de un sermón esto, algo más psicológico, algo más emotivo, para decirle a usted de una forma emocional cómo acercarse a Dios, cómo llorar en su presencia, cómo desahogarse uno de sus problemas. Estaba pensando,
esta mañana y decía en mi devoción, en mi adoración, a veces le digo: Señor, yo no te puedo adorar si no escucho motivos para adorarte. Quiero darme a entender en eso. Si yo me arrodillo a orar, me distraigo. Necesito los suficientes motivos para que mi naturaleza humana pueda acercarse al comprender a quién me acerco. Por eso la lectura de la palabra de Dios diaria y los atributos de Dios son los que pueden hacer que mi vida no sea un mar de emociones entregadas a Dios de forma desbordada en danza, en alabanza, en lágrimas, sino algo que es profundo, cierto, verdadero, que también puede quebrar mi naturaleza humana y hacer que mis lágrimas salgan de mis ojos por la verdad de Dios, no por un asunto emocional. Y por supuesto, dentro de columna, que es vigilante de la enseñanza y la práctica, y por baluarte, entiéndase como el apoyo y la firmeza, como un asiento también, como un asiento, como un asidero. En la primera carta del apóstol Pablo, luego de hablar del liderazgo, enseñará dos postulados sobre la iglesia del Dios viviente. El primero de ellos: la iglesia que tiene Dios. Dios tiene una iglesia. La iglesia que tiene tiene Dios. La iglesia que tiene Dios. Y número dos, el Dios que tiene la iglesia. El Dios que tiene la iglesia. Primera Timoteo 3:16 nos va a hablar del Dios que tiene la iglesia. Dice el apóstol Pablo: es seguro, es veraz e indiscutible e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el Dios que tiene la iglesia. Y entiéndase por misterio, la palabra musterión, no como un secreto o algo místico o un conocimiento del cual seamos privados o no nos sea permitido, ¿verdad?, al ser humano, sino más bien aquello que no se puede conocer por medios naturales, que no se puede asimilar este misterio por razonamientos. Quisiera darme a entender en esta mañana en cuanto a razonamientos, que si la fe cristiana y la vida de Dios dependiera de nuestros razonamientos, ya no sería Dios, sino nosotros seríamos Dios al encajar, al pretender que en nuestro razonamiento que nos fue dado por Dios, nosotros podamos crear un Dios. Es imposible. Por eso, no por medios naturales conoceremos este misterio, no por nuestro razonamiento. Ahí está el fracaso, que el Señor humilló a los filósofos de este mundo, todos los que se andan durante los siglos y los que uno nombra del siglo pasado, Sócrates y todos los que hay alrededor de ellos y muchos más pensadores, pobres pensadores, que Dios no les dejó ver el reino de Dios, sino simplemente quedar presos bajo sus razonamientos en el plano natural, por lo cual dicen: no hay Dios, porque su razonamiento no les da para que crean que existe un Dios como el que vamos a narrar en los siguientes minutos. Que se entienda por misterio, no un secreto o conocimiento no permitido, sino aquello que no se puede conocer por medios naturales.
solo por revelación. Jesucristo necesita ser revelado. Él es la fuente de nuestra piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se podía uno ir y cerrar y decir, bueno, ¿quién sabe qué será ese misterio? Pero Él lo va a declarar acá. Lo primero que va a decir es que Dios fue manifestado. Hay 6 ideas que nos va a expresar este misterio. Dios fue manifestado. El Dios que la gente dice no creer fue manifestado. Primera Timoteo 5:16, la primera parte dice manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado Dios? En carne. Pero cuando habla de la palabra carne tiene varios significados, entre ellos habla de naturaleza pecaminosa y caída, término que no corresponde en la traducción, que no viene ahí, sino viene de humanidad, que Dios se hizo hombre, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que se hizo hombre, fue humano, tuvo hambre, no fue una aparición, tuvo sed, tuvo sueño y tuvo que irse a descansar, que vivía bajo las 24 horas y lo que un cuerpo necesita en esas 24 horas, que usó un baño. Fue manifestado en carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho humano. Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno del Padre, lleno de gracia y verdad. Que Dios fue 100% hombre, 100% Dios, y es un misterio que esa realidad existiera, lo que llaman los teólogos reformados la unión hipostática. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Con cuál fin se manifestó a los hombres? ¿Cuál fue el fin? No tiene otra cosa que ver sino con el pecado. Que Dios vio que estábamos separados de Él y moriríamos separados de Él. Entonces, como el hombre falló, el primer Adán falló, Él fue el segundo Adán y vino por causa del pecado. Él no vino para darnos casa, carro, beca, y hoy se dice que de cada 10, 6 personas tienen mascotas, y darnos perrijos. No. Él vino por razón del pecado. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, y su nombre será Jesús, porque Él perdonará a su pueblo todos sus pecados. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció, Dios fue manifestado. Él apareció y dice, y nos dice ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y aclara, hablando otra vez de la palabra carne, y no hay pecado en Él.
que solo alguien que no tenga pecado puede quitar el pecado. ¿Qué revela este misterio de la piedad? Dios fue manifestado. También la segunda línea, la segunda frase que nos habla de este misterio: Dios fue justificado. Quiero repetirlo, quisiera dejar marcado esa parte. Dios fue ¿qué? Primero ¿qué? Manifestado. Ahora, Dios fue justificado. Dice, justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu. ¿Qué querrá decir esto? No otra cosa más que Dios fue aprobado. Se le dio una misión y cumplió la misión. Fue aprobado, fue reconocido y fue vindicado por su Padre, por el Espíritu. Juan 1:32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. La unción del Padre, la representación del Padre, se dejaba ver. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios le justificó en el Espíritu, porque Dios lo presentó y porque Él no falló. Dios estaba con él. Esto comparado, justificado en el Espíritu, comparado, Dios lo aprueba, pero la humanidad lo rechaza. Su mismo pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Que hay personas, quizás acá mismo, de entre su pueblo, o personas que están en esta mañana, que han desconocido totalmente la grandeza del Dios encarnado, al cual era justificado, pero nosotros hemos rechazado porque no tenemos el Espíritu. Que revela el misterio de la piedad. Me ayuda a recordarlo. Dios fue manifestado ¿cómo? En carne, justificado en el Espíritu. Ahora, número 3, Dios fue visto. Dios fue visto. Bueno, ya había dicho Juan que dice: y vimos su gloria. Pero ¿por quién fue visto? ¿Alguien está aquí en esta mañana con el texto? ¿Por quién fue visto? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Los ángeles estuvieron observándolo. Desde que él nació, fueron los portadores y mensajeros que fueron a decirlo, el que venía y a preparar ese camino. Desde su nacimiento, ángeles fueron testigos. Luego, en el tiempo de su ministerio, cuando estaba en el desierto para ser tentado, ángeles son testigos de esa tentación.
y ángeles son testigos de cómo Él venció y fueron enviados para servir al Cristo de Dios. Mateo 4:11 dice: el diablo, después de haberlo tentado, entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero ¿cuáles otros ángeles le vieron? No solamente los ángeles buenos, sino también los ángeles malos vieron su obra cuando dice que descendió hasta las partes más profundas de la tierra y fue y anunció a los espíritus encarcelados. Fue y les habló y ellos vieron que lo que había sido escrito se había cumplido. En la resurrección, ángeles testificaron a sus seguidores en la tumba cuando fueron a mirar. Y dijeron: sí, un ángel removió la piedra. ¿Y por qué lloran? Dice a las mujeres: si el Señor ha resucitado. Y más allá, también en la ascensión, cuando se va Jesús y están los discípulos, sus seguidores mirando y ven como una nube lo oculta de sus ojos y lo ven ascender antes de ser ocultado, y le dice el ángel o los ángeles: ¿qué hacen mirando? Así como lo han visto ascender, así lo verán regresar. Ángeles le vieron. ¿Qué revela este misterio de la piedad? ¿Me ayuda? Dios fue manifestado, Dios fue justificado, Dios fue visto. Volvamos con el versículo. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Cuarto, Dios fue predicado. Dios fue predicado. Dice literalmente: predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Quiénes son los que eran judíos? Los que tenían un pacto. Dios fue a predicarle a los que no tenían pacto. Por eso habla que de su pueblo, diciendo que en otro tiempo nosotros éramos ¿qué? Extranjeros, advenedizos, sin esperanza en este mundo, sin pacto, sin ley. Es predicado a los gentiles. Cristo vino conforme a su gran plan a predicar y a hacer muchos discípulos, tarea que Dios nos da hoy a la iglesia. Mateo 12:21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Yo me siento profundamente emocionado y muy endeudado, porque estaba sin Dios, ¿verdad? Y ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Gentiles, lo más menospreciado, pero Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Y Él dejó la gran comisión, Mateo 28:19, diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. También dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Es lo que Cristo vino a hacer, y es parte de ese misterio, que es prediquemos a los gentiles. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablemos un poquito del bautismo de niños. Qué desafortunado
que la gente crea que al bautizar a su niño fue salvo. ¿Qué dice el texto? Hagan discípulos y bautícenlos. Hagan seguidores con voluntad propia para que ellos decidan bautizarse. O sea, que todo aquel que confíe en que por bautizar a sus hijos van a estar en la eternidad con Dios, hoy Dios o la palabra de Dios o la Biblia o el libro, como le quiera decir de acuerdo a su cercanía y convicción, le dice: no, hay un cielo y hay un infierno, y sus hijos van a estar en un infierno, porque solamente les salva el creer en Jesucristo, el recibir una fe no transmitida en una oración, sino, como dice de la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice que ellos les era expuesto el mensaje y creían y eran bautizados. ¿Qué revela este misterio de piedad? Me ayuda. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Otro más, el quinto: Dios fue creído. Que dentro de ese mundo de personas incrédulas, algunos creyeron. Como resultado de su predicación, muchos creyeron en él. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Parecía como muy unilateral este Dios, el Dios unilateral, el Dios severo. No, pienso que es el Dios amoroso, porque todos los hombres amaron más las tinieblas y solamente Dios envía a Jesucristo. Alguien tenía que vivir una vida santa y pagar por el pecado suyo y mío, y lo hace, y usted no cree, pues usted continuará en la misma condición en la cual nació y que luego manifestó. Una condición caída, malos pensamientos, malos hábitos, pecados, falta de arrepentimiento. ¿Por qué rechazan al Hijo de Dios? Y usted dirá: ¿y por qué yo hasta el día de hoy no he conocido a Cristo? Dice 2 Corintios 4:3-4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, pero si este misterio no ha sido revelado, entre los que se pierden, porque hay muchos que se van a perder, entre los que se pierden está encubierto. Y va a dar la razón de por qué: en los cuales hay un Dios, no con mayúscula sino con minúscula, de los cuales también vio un ángel caído, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que Satanás existe, que los demonios existen, y que su tarea principal es que la gente no crea en Jesús. La gente cree que es brillante en sus razonamientos, como lo dije desde el principio. Se cree brillante. No, no es brillante.
Le han sido cerrados sus oídos, cerrados sus ojos y su corazón es de piedra. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque hay personas que sus oídos están cerrados. ¿Qué revela este misterio de la piedad? Y voy a terminar y quiero que me ayude, por favor. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. ¿Me ayuda? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Qué más dice? Fue creído y por último recibido en gloria. Dios fue recibido. Dios dejó su gloria, se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que no lo tengo en las citas, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente ante una muerte y muerte de cruz, por lo cual también el que le justificó le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mientras que la humanidad poseída por el diablo quiso silenciarlo, en los cielos las puertas se le abrieron de par en par. Una vez lo despidieron para la misión que habría de cumplir, y ahora, al pasar el tiempo, lo están esperando, como el hijo pródigo, el padre al hijo pródigo, con la diferencia que él no hizo pecado. Y sus puertas están abiertas, se abren de par en par. Su padre lo está esperando. Lucas 24, 50 y 51 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, Jesús los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos. ¿Y qué? Y fue llevado arriba al cielo. ¿Qué decir de por qué es un misterio? La gente dice: yo conocí un Cristo, yo he escuchado un Cristo, pero no este Cristo, sino uno desfigurado, al cual esta semana subí otra vez a Monserrate a hacer deporte, al cual muchos se inclinan delante del Cristo desfigurado, dejando de un lado el Cristo de gloria resucitado, que solamente le quedan las marcas. Ese Cristo que está en los cielos. Un día nosotros también nos encontraremos con Él. Y Él dijo: no se turbe su corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les diría a ustedes que no hay moradas para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes, lugar que alguno de ustedes puede perderse por haberse perdido de recibir, de entender y de vivir este misterio. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La gran noticia que hay es que no vamos a esperar hasta allá. La Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Que la eternidad comienza cuando nos es corrido el velo y podemos ver el gran misterio indiscutible que Dios, si usted me ayuda, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. ¿Qué más? Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y nota esos cuadros paralelos, esos paralelismos que hay: carne, humanidad con espíritu, ángeles con gentiles, y mundo, lo terrenal con lo glorioso y lo celestial. Ese es el gran misterio de la piedad. Cuando usted le hablen de piedad, no se imagine solamente de tener compasión de alguien, sino que no habrán obras piadosas en nosotros si el Dios de piedad no viene a nosotros. Oremos. Queremos agradecerte en esta mañana preciosa. Por el misterio de la piedad. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y queremos hoy, que vamos a participar de la cena, darte gracias porque hoy confesamos. What do you do when you don't get better? Strong arms get too weak to hold her. Oh God, give me just enough strength to make it through. Sleepless, this madness is walking me out to the ledge, and stands there beside me, shivering out on the edge. And oh God, all I ask is a little